ese escenario? Melanio Paredes. ¿Usted sabe de eso, Gracias profesor? por la invitación. ¿Usted sabe de eso, profesor? Y los buenos amigos con los que vamos a compartir, efectivamente. Bueno, ya comenzamos por un caso, el senador de Romana. Y entonces un gobierno de cazador ha pasado a ser cazado. Porque la ofensiva que había era de cooptación de dirigentes, alcaldes, funcionarios de la oposición. Bueno, de buenas a primeras nos encontramos con que un senador actual, activo, deja su parcela y el gobierno y duro, que no es senador callado, ¿no? Y se va a su antigua madriguera. Yo pienso que lo que está ocurriendo en política no es bueno en los últimos tiempos. Esta horizontalización de las ideologías y de que tú te pasas de una parcela a otra y no pasa nada. Me recuerda algo que ustedes que son viejos periodistas, no tanto ella, vos decías que el PLD tenía que ser un partido único en América, que tenía que diferenciarse de los demás, porque nosotros ni teníamos abolengo, ni veníamos de la oligarquía, ni de las grandes familias, y para que el pueblo se pudiera fijar en nosotros, pequeños burgueses, profesores universitarios, profesores de la preuniversitaria, teníamos que ser diferentes y teníamos que mostrar a la población de que éramos personas con la competencia, con la integridad y con la vocación de servirle para que pudieran elegirnos en posiciones. Yo fui diputado en el 90, aquella vez de que se vaya allá, salí diputado. Y yo recuerdo que la noche del 17 de agosto en Jaina, con el síndico que salió electo del PLD, Rafael de Sosa Rafael, estábamos nosotros voceando en la calle que se vaya allá. Yo diputado electo y Rafael de Sosa Rafael como alcalde. Esa fue la fragua en que nosotros nos formamos. Y eso ya no ocurre. No, porque acuérdate también que en aquella época de voz que tú lo mencionaste, y para conocimiento de doña Olga, sí. Porque se podrían sorprender de mi conocimiento. Mira, esta yo no sé si tú te la sabes. El comité político del PLD se reunía a bordo de un carro Lada. Cabían 5 para que no se oyera lo que hablaban ahí por temor a localiese. ¿Auténtico o no, profesor? Vos decías que el comité político que dirige el día a día, la estrategia del partido, tenía que ser tan reducido que pudieran caber en un cepillo. Sí. Sin embargo, a la muerte de Bosch, inmediatamente se hacen estas grandes reuniones que hacía el PLD para determinar cómo iba a operar como organización política. Sí. Ahí inmediatamente comenzaron a echar a un ladito lo que era el pensamiento bochista, abrieron el partido que era de cuadros y que había que formarse para ser miembro y comenzaron a dejar que el partido se convirtiera en todo aquello que Juan Bosch no quería. Hay que innovar y hay que renovar. Sin eso. Te quiero complementar para que aborde las dos preguntas. De esa óptica, bueno, y la práctica continua durante muchísimos años como dirigente del PLD, ¿qué afectó eso de que el profesor Bosch quería un partido único en América? ¿Qué afectó eso? ¿La masificación o 20 años del gobierno? Ambas cosas. Un partido como el que quería Bosch era un partido de cuadros, el típico partido leninista, ¿no? Él decía que un grupo de dirigentes de cuadros de partido podía dirigir las masas y no que las masas dirigieran a la cúpula partidaria. Y naturalmente paso por el poder. Yo soy de los que lo he reconocido autocríticamente. El paso por el poder tiene sus riesgos. Es la realpolitik. Tú tienes que comenzar a hacer, concertar. Tienes que comenzar a hacer, a ceder en determinadas cosas. Yo recuerdo que de última hora, los predios de Rudy, se decía que Juan Bosch no quería gobernar, que no le interesaba gobernar. Y parece que hay figuras como Martí Bosch que nacieron para ser lumbrera, para ser referente. Porque, ¿qué gobernó Bosch? 6 meses. Sin embargo, las 4 organizaciones que hoy se identifican como mayoritarias, todas vienen de esa génesis. El PRD, el PLD, la Fuerza del Pueblo y lo que hoy es el PRM. Vienen de ahí, de la escuela política que creó Bosch. Y Martí fue a inmolarse a Dos Ríos. De manera que yo entiendo que don Juan jugó su papel,
depende del discipulado. Se hablaba también del discipulado de otro gran líder desaparecido. No seamos apóstatas, podamos mantener su memoria, de alguna forma mantenernos en ese canon. Y yo creo que en la mayoría de las veces ha sido así. Fíjate que ninguno de los que fuimos de esa escuela bochista no hemos visto envuelto en situaciones de escándalo. No está imputado ninguno. Exacto. Profesor, pero más bien esto ocurrió con la camada que llegó y que de alguna manera no pasó por los círculos de estudio, por los procesos que pasamos nosotros. Y yo entiendo que el PLD mantiene, lo fundamentalmente del PLD mantiene ese pudor y ese apego a los principios. Pero en términos metodológicos, y es innegable que todo hay que renovarse. Oppenheimer decía, innovar o morir. Entonces, tenemos que ajustarnos. La sociedad de hoy no es la sociedad de la Guerra Fría. La sociedad dominicana no es aquella que vos tipificó en composición social dominicana. Si bien mantiene fundamentalmente atributos y características de esa pequeña burguesía tan inestable, pero ya podemos decir que en este país hay una clase gobernante que en el caso... Todavía no. Sigue siendo una clase dirigente. Bueno, lo que don Juan definió. Sí, pudiéramos discutir eso. Sin embargo, sí, porque en ocasiones tú lo ves, ellos que pudieran tener a los políticos a su servicio queriendo ser ellos protagonistas. Claro. Lo que ocurrió con un ministro de la presidencia que tuvo que salir porque, bueno, sí, por un lado estaban sus empresas y por otro lado estaba el objetivo político del gobierno de Abinader, que ha tenido un discurso que tiene de alguna manera que intentar que se dé en la práctica. Profesor, me encantan las entrevistas que comienzan así, que no son las típicas preguntas que también van a venir ahorita, de cosas que la gente quiere escuchar siempre. Esa es la veteranía. Sí, claro. Rudy provocó de una Sin vez. duda. Pero siguiendo ese mismo análisis, usted establece que todos esos PLDistas iniciales de origen que tuvieron que formarse a través de círculos de estudios, estudiar lo que para mí es la radiografía más exacta de lo que es la composición dominicana, como lo establece Bosch en esos libritos que se estudiaban. La pregunta sería... No, la composición de un librito. No. Sí, pero luego se derivó en folletos. Exacto, en folletines. Traducían en folletines que lo simplificaban para que cualquier miembro que quisiera formarse pues tuviera acceso a esa información de manera más sencilla. Recuerdo muy bien esos folletitos. La pregunta es, para mí, y yo sé que ya no quizás es un tema completamente de su interés o de su atención, pero yo creo que podemos analizarlo aquí. El señalado histórico del profesor Bosch fue Leonel Fernández. A través de un proceso que se dio a nivel público también, fue quizás la persona que todos concebíamos como el sucesor de las ideas de Bosch en el sistema político dominicano. Y siendo señalado por el profesor Bosch, uno imaginaba que en esa primera ola que comenzó con Chávez de la izquierda en América Latina, él iba a ser también un representante en ese sentido. Luego viene esta segunda ola también de lo que yo llamo pseudoizquierda, porque izquierda no creo que sea, y vemos cómo la figura histórica de Leonel se vincula más al pragmatismo de Balaguer que a lo que son los fundamentos ideológicos bochistas. Y precisamente esa polarización entre un estratega político como Danilo Medina y una persona del calibre intelectual de Leonel Fernández crea esta ruptura a lo interno cuando la política pasa a ser personal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué piensa usted sobre ese proceso? Veo que es una pregunta fundamentada, sí, bien fundamentada. Cogí ahí. Cuando yo dije de las transacciones, los riesgos de paso por el poder, la realpolitik, yo pienso que todo eso de alguna manera afectó a ese liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Lo cierto es eso. Yo recuerdo en ese primer periodo del presidente Fernández, quien me distinguió con 6 decretos distintos, que en un equipo que teníamos de comunicación estratégica que se da todos los lunes, hacíamos reflexiones como esa, en el sentido de que la realidad en el poder te impone otras cosas. Y recuerdo que él decía, en infidencia con nosotros, que él tenía una persona que le contaba qué hacía el doctor Balaguer desde que se levantaba hasta que se acostaba.
qué tipo de literatura tenía, cuáles eran los funcionarios fundamentales para el día a día en la labor gubernamental. Fíjate cómo una persona que no había sido ni siquiera abogado del Estado, que llega de ser un profesor universitario a la presidencia de la República, y yo entiendo que lo hizo con mucha dignidad y que puso al país, innegablemente Leonel es un intelectual de fuste y es hoy uno de los expresidentes de más prestigio en América Latina y en el mundo. Pero fíjate cómo él se encargó de ver, de estudiar, de analizar la estructura de poder. Los detalles. En función de una persona. ¿Quién? Quien había sido arquetipo de gobernante. Porque se dice que el arquetipo de gobernante es el que llega al poder y se puede mantener. Claro. E innegablemente Balaguer competía con Buenaventura Báez y nuestros dictadores duros o blandos del siglo pasado. Los ilustrados. Exactamente. Entonces yo pienso que efectivamente que la práctica, esa realidad del poder, llevó a ese liderazgo, no solamente a Leonel, también a Danilo, a un pragmatismo que lo acercaba más al estilo de gobernar de Balaguer que al estilo que nosotros preconizamos desde la oposición. Ahora, sin embargo, debo decir también en reconocimiento que no se abandonaron principios cardinales, como ese internacionalismo que preconizó Juan Bosch. Leonel Fernández estableció relaciones con Cuba, aún con la situación de bloqueo y las presiones del gran imperio. No solamente estableció relaciones diplomáticas, vino al país. Primera vez vino Fidel Castro al país. Y Danilo Medina estableció relaciones diplomáticas con China, que muchos le piensan que la famosa llamada Pompeo tiene que ver con esa actitud que el giro. Con esa factura pendiente. Que hizo Danilo Medina y que finalmente nos salvó en la pandemia. Sí. Porque la colaboración del gobierno chino con el tema de las vacunas, aunque algunos dicen el suerito chino, pero innegablemente que fue cuando de allí no estaban ofreciendo en venta vacunas que luego llegaron hasta para votar, los chinos no ofrecieron esa contribución. Entonces yo pienso que efectivamente hay una realidad que ha afectado. ¿Qué pienso yo? ¿Dónde fallamos? Que esos gobiernos, tanto del presidente Fernández como de Danilo, coparon al partido. Y el partido no pudo seguir desarrollándose con la independencia que debía ser. Yo he escuchado un comentario en uno de los programas de la mañana que cuando el secretario de Estado fue a China ahora, primero se reunió con el secretario general del partido y luego con el canciller. Porque efectivamente el tipo de gobierno que nosotros de alguna manera preconizamos, no era socialista pero progresista, tenía que tener al partido como filtro. Por ejemplo, ¿qué medida no se discutió en el PLD y que todos de una forma u otra nos abrazamos porque la impuso la realidad? La privatización de las empresas. Vos fue opuesto a eso. Y todos recuerdan todo lo que vos decías sobre la Rosario, sobre los ingenios azucareros, la necesidad de diversificar la producción para que en lugar de exportar cacao, pudiéramos exportar Mickey Way. En vez de exportar oro, o en vez de exportar prendas. Valor agregado. Y sobre todo con este turismo que ahora vemos, sí, que pudiéramos tener un mercado artesanal de primera, con piezas de oro, que pudieras, digamos, asimilar nuestra tradición taína o precolombina. Pero bueno, eso fue lo que trajo el barco. Y yo hoy lo puedo confesar autocríticamente. Ciertamente el poder cambió en alguna medida el perfil del partido y sus gobiernos. Correctísimo. El año, en algún momento el profesor Bosch generó críticas cuando opinó que desde el punto de vista del pragmatismo político, Trujillo fue un gobernante, porque el buen gobernante es el que se mantiene en el poder. Eso se le criticó a esa. Se lo criticó, pero él lo desarrolló la tesis, la opinión. Así es. Entonces, partiendo de esa visión del profesor Bosch, ¿no cree que el presidente Leonel Fernández básicamente fue el que tuvo el periodo más largo de 12 años? ¿No cree que ese pragmatismo viene de ahí, de la necesidad de mantenerse en el poder y eso de ceder a los sectores, en vez de mantenerse en una izquierda al estilo de los grandes de la izquierda
no leninista ni marxista de América Latina, sino una izquierda propia de la región. En vez de ceder de mantenerse en esa franja, se rodó a la franja del conservadurismo encabezado por Joaquín Balaguer, con esa visión de mantenerse en el poder. Sí, yo pienso lo mismo que tú decías ahorita, en el sentido de que bueno, como arquetipo de gobernante, el tema era cómo mantenerse en el poder, la propia visión de una clase gobernante inexistente, en la que tú tienes que estar haciendo concesiones, transacciones, los propios medios, todo el mundo sabe, ustedes vienen de los medios, saben el poder ya en menor medida, pero el gran poder de los medios tradicionales. O sea, que un editorial de Rafael Herrera podía poner a temblar un gobierno más que una movilización de masa. O de Germán Ornes. Trazaban la pauta del día, de la semana y del mes. Así, entonces, Nelson, efectivamente yo pienso que sí. Yo pienso que en el caso nuestro aún mantuvimos un cierto apego a unas políticas, por ejemplo, tanto los gobiernos de Leonel Fernández como de Danilo Medina se pueden tipificar como gobierno de reformas. Hicimos reformas importantes en lo social, impulsamos. Recuérdate que la ley de seguridad social solamente se promulgó en el gobierno de Hipólito, pero quienes le dimos ejecución en términos de masificar el alcance fueron los gobiernos en principio de Leonel Fernández y ya en una última etapa de Danilo Medina. El tema del 911. O sea, hay una serie de políticas importantísimas que este propio gobierno la ha asumido como propia. Los programas sociales que dirigió Margarita Cedeño y que este gobierno de alguna manera ha dejado un poco que se cualquiericen el tema de la tarjeta Solidaridad. Y ahora supérate, porque ha habido escándalo que no pasó en los gobiernos nuestros. Innegablemente que el PLD hizo gobierno con vocación social. Sin embargo, no pudo desatarse, no pudo desvincularse de poderes tradicionales que siguen teniendo la vigencia que en los propios gobiernos del doctor Balaguer. Yo tengo una inquietud que siempre la he analizado aquí en el programa. Yo siento que cada cierto tiempo las fuerzas políticas se reorganizan. En República Dominicana hay un fenómeno constante que si uno se detiene históricamente se puede visualizar en todas las organizaciones políticas. Una vez muere Balaguer, se lleva el Partido Reformista a la tumba e inmediatamente se convierte en fracciones que es asumido por diferentes partidos. Pasa exactamente lo mismo con el PRD. Peña muere, inmediatamente se desarticula y nace también de ahí el PRM, otra fuerza política completamente diferente. Yo siento que estamos ante un evento muy importante que está influenciado por varias cosas. El PLD está en un momento en donde yo siento que producto de decisiones, como establecía ahorita, personales, donde ya la política pasó de ser un tema de estrategias por este conflicto interno que se dio entre Leonel y Danilo, se tomaron malas decisiones con los candidatos. En el caso de Gonzalo Castillo, que a todas luces no era un político, sino una especie de presidente que podría tal vez ser más manejable para el verdadero líder, que es Danilo Medina, y ahora se toma en consideración un candidato que en mi opinión muy particular no tiene el carisma que se necesita para representar a un partido que está en un proceso precisamente de reorganización y que está ante el hecho de que muchos de sus líderes políticos, como usted establecía desde el inicio, se practican este transfugismo, se van a otros partidos. También sé que vienen de otros partidos al PLD, pero en este caso estoy dedicándole mi pregunta al PLD. Están pasando por este proceso de fuga de líderes. Están pasando por una decisión de un candidato que a mi entender no tiene un discurso claro articulado, no tiene una propuesta clara en relación a cuál es su plataforma y que carece del carisma político ante dos líderes. Leonel Fernández, un lobo de 7 mares, como dicen por ahí, y un Abinader que, si bien quizás no está en su mayor pico, pues tiene un porcentaje bastante considerable y se podría establecer que es el favorito en las mediciones actuales. Entonces, ¿cómo visualiza el PLD esta próxima elección, teniendo en consideración el candidato que tienen, el proceso al que se encuentran
en el que se encuentran, por ejemplo, de reestructuración de las fuerzas internas del partido y el tema de los señalamientos de corrupción que han tenido un efecto indudable en la imagen pública del PLD. Bosch murió en el 2001, estaba en el 2023, el PLD sobrevivió a Bosch. Quizá el hecho de que, aunque murió en el gobierno de Hipólito Mejía, reasumimos el poder en el 2004 y esa permanencia en el poder, 16 años, innegablemente que nos permitió sobrevivir y lidiar con situaciones muy difíciles, lo cual no aconteció ni con el Partido Reformista ni con el PRD. Y yo pienso, hay una expresión que dijo Danilo Medina en estos días, el PLD duro de matar. O sea, innegablemente que el partido se ha visto sometido a un asedio con un perfil de persecución política en algunos casos, en otros justamente por errores, cometimos errores, hay que reconocerlo. Soy el primero en hacerlo y el partido de alguna forma lo ha dicho cuando ha señalado, no, bueno, nosotros no podemos declarar ni defender la inocencia de nadie. Cada quien debe defenderse en los tribunales porque las culpas son propias, son ajenas. El partido no le dice a nadie, a esto no sé, hay unos parámetros que debemos observar y entonces cada quien debe cargar con sus culpas. Y lo que hemos dicho en todos estos procesos es que se respete el debido proceso. Para evitar el lawfare ese, para evitar de que sea víctima y que entonces se quiera exacerbar la penalización de inconductas o actos de peculado, cuando uno sabe que ya este propio gobierno acumula una gran carga de impunidad. Que yo he insistido siempre en que peor que la corrupción es la impunidad. Porque la corrupción no penalizada, no perseguida, lo que hace es que sirve de estímulo y se convierte en cultura, no solamente para los actores sociales y políticos, porque yo pienso que aquí también hay mucha corrupción empresarial. Pero bueno, el partido pudo superar esa tormenta porque mantuvimos una agenda. Desde el 8 de agosto, que se reunió el antiguo comité político para definir los bufetes directivos del Senado y de la Cámara de Diputados, ahí decidimos que se iba a convocar nuestro 9º Congreso. Un Congreso de renovación que no se hacía desde principios del siglo. El PLD en ese Congreso se renovó desde sus cimientos hasta la cúpula. ¿Hizo una autocrítica de su gestión de gobierno? Internamente sí, porque este país no está preparado para pedir perdón y que no te agarren tus adversarios y te unan con tus mismos argumentos. Nosotros había de los 13, 14 puntos del Congreso, había uno que era evaluación autocrítica de nuestro paso por el gobierno y de la pérdida del poder. Y ahí se dijo de todo. ¿Y qué afloró ahí? No, por Dios. O sea, ¿qué es lo que yo entiendo correcto que debimos y tenemos que hacer? Es tomar esos elementos que fueron identificados por las propias estructuras del partido y corregir sobre la marcha esos errores y evitar que se repitan esos errores. Y yo pienso que estamos en un buen momento. Por ejemplo, yo fui parte de ese proceso de reorganización y nosotros logramos registrar entre el 2021 y finales del 2022 500,000 nuevos miembros. Albricias. La mayoría entre 18 y 35 años, que es un punto fundamental. Porque ¿Cuántos fueron? 505,000 nuevos miembros. En la franja de mayor votación. En la franja de mayor votación. El 67% de los votantes del 24 están entre 0 y 40 años, entre 18 y 40 años. Entonces, innegablemente que nosotros pudimos renovar todas nuestras estructuras. Es el único partido que hoy te puedo decir que tiene sus estructuras aceitadas en todo el territorio nacional. No pudimos hacerlo en el exterior, donde yo estoy ahora de enlace en los Estados Unidos, siguiéndole el camino que tuvo Nelson un tiempo, pero estamos organizados en todo el país y estamos ya conformando los equipos de campaña en el exterior. Pero aquí tenemos el partido aceitado. Por eso el éxito de la inscripción de candidatos. O sea, nosotros completamos, mañana hay una rueda de prensa para informar la cantidad. ¿Es el folleto de los candidatos? Este es el reglamento del proceso de elección, de todos los niveles, de nivel municipal, congresual y presidencial. Entonces, se inscribieron más de 4,000 aspirantes. Lo vi ahí, 4,000. Entonces, eso te indica, y no inscripción en frío. Fíjate que ayer
la inscripción de candidatura en algunos municipios fue con una cohorte de seguidores. Entonces, eso te dice que el PLD, a pesar de todo eso, sigue vivo, sigue vigente, y difícilmente pasemos lo que aconteció con otras organizaciones, porque el PLD tiene escuela. O sea, nosotros tenemos unos métodos de trabajo, tenemos un estatuto, nadie se mete con eso. Nuestros procesos son metódicos, son normados, y eso innegablemente nos da una fortaleza, además de un legado material e institucional que está ahí. O sea, porque es verdad que cometimos errores, y como dice la frase, el sol que nos alumbra también tiene sus sombras, pero hay un legado material e institucional que está ahí, vigente. Todas estas leyes que se ha hablado ahora de reformularla, fueron hechuras. La primera generación de reforma comenzó en el 94, con Balaguer, 90-94 ese periodo. Pero el PLD tenía 44 diputados, yo era diputado. El código tributario, el código de trabajo, la reforma tributaria, la ley de seguridad social, se discutieron ya el PLD con una importante fracción parlamentaria. Y luego nuestros gobiernos vinieron a ejecutar muchas de esas iniciativas de políticas públicas y de leyes. De manera que ese legado del PLD, la escuela que constituimos como tal, y ese esfuerzo de renovación que hicimos ahora, nos va a permitir larga vida. ¿A usted le ayudó? El candidato, para terminar ahí, el candidato. Bueno, sí. Naturalmente, Abel Martínez es el menos conocido de los tres, tú has dicho. Leonel Fernández, 3 veces presidente, un encantador. Por eso yo digo que lo que reflejan las encuestas es la percepción, no la realidad. Cuando comencemos a alinear percepción y realidad, el PLD va a demostrar lo que es. Nosotros innegablemente somos el partido mayoritario del país. Solo que hay una fracción que todavía puede estar en una situación de ambivalencia por un hombre que fue 3 veces su presidente y un candidato que estamos comenzando a darlo a conocer. Lo que hemos hecho de octubre 16, de nuestra consulta a la fecha, fueron escaramuzas para poder decirle al país, a las encuestas, miren, además de Abinader y Leonel, nosotros tenemos un candidato que se llama Abel, no Margarita, Domínguez Brito, Karen, a ver, no tenemos uno, identificamos uno, pero el juego comienza ahora. O sea, a partir de ahora habrá que medir a Abel, ya conocido. Ahora cuando venía para el programa vi unas vallas bellísimas que están, porque el grave problema que tenía Abel es que no era conocido, era el menos de los candidatos conocidos. Cuando él se ha conocido por el 90% de la población, que es lo que dice el marketing político, el que tiene la menor tasa de rechazo, porque no ha gobernado. Y ha tenido una ejecución exitosa, a pesar que tú hablas de carisma. Tiene su carisma. Lo ha tenido a nivel congresional, a nivel de alcaldía, y ahora nosotros tenemos que encaminarlo, porque el partido tiene que cargarlo en una primera etapa para que ese carisma lo pueda desarrollar a nivel de un estadista. ¿A ustedes les ayudó al PLD, les ayudó que fue lo que no tuvo el Partido Reformista, la colectivización temprana de la dirección, que le sobrevivió a Juan Bosch? A Bosch, eso fue fundamental. Y cuando tuve el liderazgo, bueno, y ahí estaba Jaime David, que fue vicepresidente, estaba Margarita Cedeño, estaba Danilo Medina, estaba Leonel Fernández, y ahora hay unos jóvenes que han irrumpido y que ese relevo, y nos hemos mantenido, salvo ese traspiés de octubre del 19. Pero si no, el PLD estuviera hoy gobernando en el poder. Y estuviera gobernando, como decía el profesor, hasta el bicentenario. Pero cometimos ese error, más que por diferencias. ¿En qué dirección fue el error? ¿El error cómo fue? ¿Cómo ¿No escoger a los ¿Hacia dónde fue? O pelearse entre ellos? La división, pelearse entre ellos. Yo recuerdo que pude tener mucho más afinidad en términos de visión y eso con Leonel Fernández. Lo vi a principios de julio. Fui a visitarlo. Y entonces había acontecido lo de la protesta en el Congreso. Sí. El profesor, pero en el Congreso hay 2 subalternos suyos dirigiendo. Lo paré en el Senado y Radamés Camacho en la Cámara de Diputados. Son subalternos suyos. O sea, yo no creo que el terreno era ir a hacerle una protesta a sus subalternos políticos, para decirlo de una manera, al Congreso Nacional. Me parece que tenemos que buscar el reencuentro. Y fui de lo que dije. Yo ostenté una candidatura presidencial en ese periodo. Yo fui el tercero después de Gonzalo y Leonel, y el tercero, y entré de último, en las últimas 6 semanas. Mi candidatura fue testimonial, porque yo quería
que se unificaran. Y yo entendía que en un juego de 3, si 2 dicen salve, la reina, ahí está el triunfo. Si 2 dicen fraude, entonces hay problema. Y por eso yo quise ser testigo de excepción. Y yo vi que en los resultados, independientemente del invento del algoritmo, que en los resultados, efectivamente, Gonzalo Castillo, con toda esa estructura y el liderazgo que representaba a Danilo en el poder, le ganó las elecciones. Y ahora, Melanio, las primarias. Tú estás también dentro del grupo que propugna por un nuevo encuentro entre las dos fuerzas. Mira, porque hay un sector importante dentro de los dos partidos. Yo no soy antialiancista. Okay. Y el PLD ha tenido una vocación de alianza. Todo. Y recuérdense el bloque de Dignidad Nacional, ¿tú lo recuerdas? Sí. Aquel meeting allá que habló Iván Rodríguez, histórico. Bosch promovió también, y una alianza de amplio espectro. Ahí estaba el PQD y estaba el la MPD, línea roja y el MPD. Claro. Entonces, no, el PLD siempre ha tenido una vocación aliancista. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este es un pleito entre 3. Y resulta que todos queremos el primer lugar, o cuando menos clasificar. Entonces, tenemos un enemigo fundamental, que es que está en el gobierno, y la población ha entendido que todas las promesas y la ola del cambio hace una frustración y quiere salir. Fíjense que Abinader estaba montado con una alta popularidad, porque en términos personales nadie cuestiona las condiciones personales. La integridad. De Abinader, yo no sé de lo que vengo, no, al contrario. Yo lo considero mi amigo. Ahora, él hizo propuestas, ellos subieron con unas expectativas que no han satisfecho. Hay una mayoría del pueblo que quiere salir, y esa mayoría del pueblo que quiere salir quiere ir por una opción segura, una opción ganadora. Y entonces esa competencia por clasificar nos lleva a tener que quitarnos de al lado a quien compite con nosotros. Pero nosotros tenemos claro que el enemigo fundamental a derrotar es el gobierno y el partido oficial. Ese es su enemigo político y electoral en este momento. Ahora, la competencia entre los que vamos por la clasificación debe ser de tal naturaleza y respeto que luego podamos recomponer las cosas para una segunda vuelta. Yo retomo hoy retomo la propuesta que hizo Abel Martínez, y se lo he dicho a algunos amigos, como llaman, de los primos de la Fuerza del Pueblo. Hagamos desde ahora un pacto. Hagamos un pacto, compitamos sanamente, y el que quede en tercer lugar apoya que quede en segundo. Bueno, profesor, y que se firme ese pacto. Yo le deseo suerte en ese sentido. De los aliancistas, yo lo estoy diciendo. Pero yo tengo también otra inquietud. ¿Y profesor? qué impide eso? Ajá. Todo. Ajá. Todo. Y nada. Los egos. Los egos. Mira, cuando se hablaba de las relaciones, de la lucha de clase y la explotación, hay un pensador, no recuerdo el nombre ahora, que dijo que Shakespeare decía que en la esencia de las cosas el problema es la naturaleza del hombre y la mujer. O sea, las instituciones las instituciones se crean y son instituciones modelos. Y ese código napoleónico y todas estas instituciones que nacieron de la Revolución Francesa. Pero ¿cuál es el problema? Los hombres dañamos las instituciones. Entonces, esa esencia del ser humano, esos egos, esos sentimientos, esas conductas, insalvables muchas veces, son las que muchas veces lo echan a perder todo. Así es. Yo cada vez que hago ejicio de comunicación, yo me considero joven todavía. No, muy joven, pero muy enterada. Muchas gracias. Riéguelo. Pero, profesor, pasa lo siguiente. La política en República Dominicana tiene tintes completamente diferentes. A veces nosotros nos pasamos 2 horas en un programa tratando de explicarle la realidad a la gente, de traducirle la realidad, de jugar un rol que nos corresponde como medios de comunicación. Quizás no todos los medios lo entienden, pero edificar y educar. Cuando la gente hace su retroalimentación, entendemos que no importa todo el activismo, la información y la educación que se le dé al pueblo, la gente se genera una percepción y es casi inamovible cuando piensa algo. Entonces, tenemos por un lado ese grupo tradicional que
respira política en República Dominicana. La gente pobre, esa gente que te lleva, la persona, el motorista que te lleva a votar a la viejita, todo ese engranaje de los partidos políticos que respira política y que tiene una herencia ideológica. Yo soy de tal partido, no importa lo que pase, no importa lo que vea. Pero tenemos nuevo... Ideológica y familiar. Y familiar. Eso como los partidos políticos aquí son como los equipos de béisbol. Entonces, tenemos por el otro lado este grupo sin memoria histórica, que son estas nuevas generaciones que no conocen los procesos políticos y que se basan fundamentalmente para generar su percepción en los medios de comunicación. No necesariamente vamos a entrar en la discusión de a quién responde cada medio, porque ya los medios son una extensión del poder. Entonces, todos los que hemos estado en esta franja sin memoria histórica, estas nuevas generaciones que vienen, que se han enterado de lo que ha sucedido con el tema de la corrupción dentro del PLD, y usted bien establece, dice, hemos cometido errores. Y la gente que escucha eso dice, wow, qué bien, un político que admite que hubo errores en una gestión de gobierno. Sin embargo, el actual líder del partido es Danilo Medina, que es una de las personas que por un tema de lógica matemática y de gravedad, si tiene tanta de su gente de confianza señalada como corrupta, señalada, aún no juzgada. Vamos a hacer esa salvedad por respeto. Sin embargo, él sigue siendo la cara del partido. Entonces mucha gente dice, ¿de qué sirve que el partido haga un proceso de autocrítica si al final mantenemos los mismos esquemas dentro de ese partido? ¿Cómo puede la gente creerle a los líderes del PLD que este presidente no tenía conocimiento ninguno de lo que sucedía en su gestión? Porque hay males que acusa la sociedad dominicana y la política que son estructurales. Son estructurales. Y yo te puedo decir como experiencia, yo recuerdo que estando en la Autoridad Portuaria Dominicana, en el año 99-2000, que fue una de las posiciones que ostenté, yo mandé a sacar un joven que lo conocí como sobrino estando en el puesto, nunca lo había conocido. Ya llegó allá. Yo soy sobrino. Bendición, tío. Exactamente. Y me enteré de una inconducta que hizo. Yo llamé a Recursos Humanos y digo, yo quiero que a esa persona me la saquen inmediatamente de aquí. Y inmediatamente me dijeron, no, mira, que un familiar, que no, que eso generaría escándalo y que tal cosa. O sea, siempre viene el pasamano porque es parte de una cultura. Y aquí, así, de que más debe protegerse el funcionario es de su propia familia y de sus amigos. Porque entienden que tú llegaste, y si tú llegaste, tú tienes que darle todas las posibilidades para ellos hacerse, como decimos. Entonces es un tema estructural. Yo digo aquí, el problema de la corrupción no es solamente del servicio público. Señores, porque donde hay un político corrupto, hay un empresario corruptor que se benefició de esa indelicadeza, esa, como se le llama en algún momento, o de esa inconducta. Entonces, ciertamente es así. Hay un tema ahora, que eso es lo que trajo el barco ahora, y ya vemos como un Bolsonaro, que parecía enseñorearse en un momento dado, mientras Lula estaba en la cárcel, hoy hay un tribunal que puede condenar a Bolsonaro y sacarlo de la esfera política por 8 años. Se invirtieron los papeles. Y como el principal acusador de Lula hoy pasa a ser un acusado. El juez. Entonces, Moro. Entonces, en esto hay matices. Yo digo, es probable. Ahora, yo al Danilo que conozco es un hombre que es frugal, que no tiene propiedad, ni tiene villa, ni tiene nada. Se le imputa que sus amigos, bueno, tendrá que demostrarse en los tribunales. Un proceso lleva 3 años. De todos esos procesos que ustedes han visto, toda esa fauna marina, ¿cuántos han sido declarados culpables? 1. Y no porque un juez, porque el Ministerio Público y un juez determinaron que era culpable y adquirió la cosa de lo irrevocablemente juzgado. Es culpable porque él se confesó. Una negociación. Porque él dijo que sí, que aceptó soborno y eso. Como parte de aquella delación premiada, que eso no existe aquí, pero lo han hecho así, para que el código le permite a la fiscalía dar este tratamiento a algunos casos. Entonces, en todo esto, yo prefiero, querida Olga, que el tiempo venga a arrojar luz sobre estas cosas. Y nosotros sobre la marcha iremos corrigiendo
esos errores a que hice referencia. Cuando salió Jorge Blanco, ustedes se recuerdan aquellos episodios, y finalmente Jorge Blanco fue condenado hasta por un precio de unas piñas, con un abogado que todo el mundo, bueno, muchos lo tipificaban de fabulador, y que había una telenovela todos los días, a una hora de la noche. Todos los lunes. Cuando salió Balaguer del poder, la gente decía que era bueno, un muerto en vida, de los 12 años. O sea, este hombre no vuelve al poder, y volvió al poder por 10 años. En el año 2000, ¿cuántos funcionarios del gobierno de Leonel Fernández estuvieron en Najayo? Varios funcionarios de primer nivel. 3 o 4. De primer nivel, ministros. Y luego esos funcionarios volvieron a ser, o esos compañeros volvieron a ser funcionarios. ¿Por qué? Porque al final no fueron penalizados porque no cometieron. O sea, hubo, qué sé yo, quizás el noviciado del primer periodo de gobierno, pero no hubo peculado, los tribunales no encontraron razones para condenarlo hasta el punto de que fueran execrados de la actividad política, y volvieron a ser funcionarios hasta ahora, hasta el 20. Entonces, por eso yo prefiero esperar que estos procesos culminen, para uno poder decir, bueno, pero fulano no debe salir de la política, o uno decir, bueno, en un momento dado le cayó lo que le cae a todo el que sale del gobierno. ¿Tú crees que los funcionarios de este gobierno, el propio presidente, si salen del poder, no van a tener problemas? Van a tener sus problemas y van a tener que dar explicaciones. Yo digo, todos los que hemos sido favorecidos por un decreto somos presuntos. Somos presuntos. A mí me saca del Ministerio de Educación un tema de una reforma. Yo creí en la reforma. Yo creía que repetir lo mismo, tú no puedes tener resultados diferentes. Y yo quise hacer las cosas diferentes. Y quise elaborar unos textos para los primeros grados. ¿Por qué? Porque para mí lo fundamental, la batalla de ganar, la batalla por aprender, se libra en el aula de clase. Y si el maestro no tiene las herramientas y no tiene, como usted decía, unos folletitos simples, porque el dominicano, lamentablemente, es simple. O sea, tú tienes que ver de qué manera ese docente que ha estado 4 años en una universidad y 6 con 2 de especialización, no te entiende el ABC de una didáctica. Entonces tú tienes que meterle eso, como dicen, con cucharita. Y yo quise hacer eso, con unos textos que más que textos eran una guía, con muchas actividades. En preprimario, Felipito Núñez tiene que identificarse que era un ser humano, diferente a sus compañeritos que están ahí, único, porque cada ser humano es único. Y que él sepa qué es su identidad, y que se reconozca por un nombre, y que él tiene una patria, que tiene... Era así, con unos indicadores de logro por niveles. A los 5 años el niño, la niña debe tener dominio de tales y cuales competencias, dimensiones de conocimiento. Cuando sale 3er grado, debe leer comprensivamente. ¿Y qué nos dice el último estudio regional latinoamericano? No solamente del país, que en América Latina, en el 2016, que fue ese último estudio, el 67% de los niños y niñas no comprenden lo que leen. Leen comprensivamente un texto simple. No comprenden lo que leen. Y aquí es peor. Entonces, por ahí comienza el tema. Todo eso que tú me dices, producto de la pobreza. Porque hay gente que se afilian con un candidato a alcalde o a un diputado porque no tienen oportunidad de tener ingresos por otra vía. Entonces tienen que afiliarse a la clientela. ¿Por qué? Porque mientras tengamos pobres en el nivel que tenemos, y hemos mejorado en los últimos tiempos, esa pobreza mina la posibilidad de que la gente identifique que tiene que labrarse su camino con el trabajo, con el sudor de su frente, y no yendo a decir, ese es mío, es el mejor, porque le va a dar un dinerito para llevarlo al meeting, o finalmente para ir a votar un 16 de mayo cualquiera. Elanio, por ese pragmatismo de los partidos de barrer para adentro, llegará un momento que le pasará factura. Claro. Y todavía aquí tenemos un alto porcentaje de gente que cree en los partidos. Pero, señores, aquí estamos a la puerta de la peruanización de la política. Peligroso. Y eso es peligroso. Porque el día que se perdió eso, olvídense. Se perdió todo. Gracias, Melanio. Mi artículo del miércoles es ahí. Melanio Paredes, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Un hombre
de la política dominicana. Y gracias por reflexionar sobre estos puntos. Bien, no mínimo hablar de los inscritos. No, es que tú no te vayas a decir, la marcha del 8. Oye, tú lo cogiste y lo guardaste. Tú tienes que dejarme uno. ¿Cuánto es que cuesta? Porque ustedes andan con la tica todavía. Están con la tica todavía. No, eso es. Claro, para nosotros saber qué es lo que está pasando. Más te cuesta. Gracias, Melanio. Vamos a la pausa. A ustedes. Profesor.